Campos verdes, caballos tirando de carretas, rostros serenos y ropas antiguas. Todo parece paz y armonía. Pero detrás de esa calma hay algo más, algo mucho más oscuro que hoy vamos a descubrir. Dicen que los Amish viven lejos del pecado, pero también lejos de los ojos que podrían ver lo que realmente ocurre entre ellos. ¿Qué tan pura es una comunidad que rechaza el mundo moderno, pero guarda en silencio historias que nadie se atreve a contar? Desde rituales secretos, castigos antiguos, matrimonios arreglados, tabúes, desapariciones y reglas tan estrictas que cruzarlas puede costar el exilio o la muerte social. Este no será un retrato romántico ni una crítica fácil. Es una inmersión en lo que nunca se muestra, en las sombras de un pueblo que vive según leyes propias, en el siglo XXI. Prepárate, porque lo que descubrirás sobre los Amish no se enseña en ningún documental ni en los libros escolares. Y una vez que lo escuches, no volverás a verlos igual. El pacto del silencio. Todo empieza con el silencio. No un silencio tranquilo, sino uno espeso, incómodo, que parece tener peso propio. En las comunidades Amish, el silencio no es ausencia de ruido, es una ley no escrita. Nadie la firma, pero todos la obedecen. Desde que un niño aprende a hablar, también aprende cuándo callar. Y sobre todo, aprende ante quién no debe decir una palabra. Los Amish se presentan al mundo como un pueblo pacífico, dedicado al trabajo y a la fe. Pero detrás de esa imagen hay una red de reglas invisibles que sostiene todo el sistema. El silencio es su pilar más fuerte. No se trata solo de evitar el chisme o de mantener la privacidad. Es un código de supervivencia, una forma de mantener intacta la estructura del grupo. Hablar fuera de lugar puede destruir familias enteras. Cuando alguien rompe ese pacto, no hay discusiones ni juicios públicos. Simplemente desaparece. En un día puede perder su casa, su familia, su apellido. El castigo se llama Meidung, el exilio social. Nadie lo toca, nadie le habla, ni siquiera su esposa o sus hijos. Puede estar vivo, pero para la comunidad ya está muerto. Hay historias que apenas se mencionan en voz baja. Una mujer de Pensilvania contó que denunció a su tío por abuso. No fue él quien fue castigado, sino ella. La acusaron de haber ensuciado el nombre de su familia, y en cuestión de días tuvo que marcharse. Nadie la acompañó. Cuando intentó hablar con su madre, ésta le dio la espalda y cerró la puerta sin una palabra. Lo mismo pasa con los hombres que se atreven a cuestionar al obispo o las decisiones del consejo. El silencio se impone no con violencia física, sino con una soledad que termina rompiendo a cualquiera. Los Amish creen que cualquier conflicto debe resolverse dentro del grupo. Acudir a la policía o a un tribunal externo es considerado una traición a Dios. Por eso, los delitos más graves rara vez salen a la luz. Hay registros de casos de abuso, fraude e incluso muertes que nunca llegaron a ser investigadas fuera de la comunidad. Todo se maneja internamente, con oraciones, castigos y expulsiones. Lo que pasa dentro, se queda dentro. Algunos ex-Amish lo llaman la prisión sin paredes. No hay barrotes, no hay gritos, pero el control es absoluto. El obispo no necesita levantar la voz. Su poder está en la mirada, en el gesto leve que indica quién es digno y quién no. Todos saben lo que le ocurre al que se atreve a hablar. Y aunque nadie lo diga, todos lo temen. El silencio se enseña desde temprano. En las escuelas, los niños aprenden que la obediencia es más importante que el pensamiento propio. No se fomenta la discusión ni la curiosidad. Si un niño hace demasiadas preguntas sobre el mundo exterior, el maestro lo corrige con suavidad, pero con firmeza. No necesitamos saber más de lo que Dios permite, dicen. Esa frase se repite generación tras generación, hasta que se vuelve natural. En las reuniones dominicales, los adultos se sientan durante horas, escuchando sermones que hablan de humildad y sumisión. No hay aplausos, no hay comentarios,
Solo cabezas inclinadas y miradas al suelo. Al terminar, nadie comenta lo escuchado. Se levanta uno por uno, y todos vuelven a sus casas, a seguir la rutina de siempre. Pero fuera de esa calma aparente, hay grietas. Hay quienes no soportan más el peso de ese silencio. Algunos jóvenes que deciden marcharse cuentan que la sensación es como escapar de una cueva después de años sin ver la luz. Pero el precio es altísimo. Perder a la comunidad es como perder la identidad. No tienen documentos, no tienen dinero, ni contactos en el mundo exterior. Muchos terminan volviendo, pidiendo perdón, aceptando cualquier castigo con tal de recuperar lo único que conocen, el grupo. Hay relatos estremecedores de reuniones en las que alguien confiesa haber hablado con un periodista o haber contado secretos de la comunidad. Los obispos los rodean, oran por ellos y les piden que pidan perdón públicamente. El silencio que sigue es peor que cualquier grito. Luego, simplemente dejan de existir para los demás. Su nombre se borra de los registros, su familia los evita, y todos fingen que nunca estuvieron allí. A veces, el pacto del silencio también se disfraza de bondad. Cuando algo malo ocurre, los Amish creen que lo correcto es perdonar, no denunciar. Esa doctrina de perdón absoluto hace que los culpables rara vez enfrenten consecuencias. En lugar de justicia, hay reconciliación forzada. En lugar de verdad, olvido. El silencio se presenta como virtud, pero termina siendo el mejor refugio para la oscuridad. El Rumspringa, libertinaje y castigo. Después de toda una infancia marcada por el silencio, la obediencia y la represión, llega un momento en la vida Amish que parece romper con todo lo anterior. Se llama Rumspringa y para muchos jóvenes es el único respiro que tendrán antes de decidir si quieren permanecer dentro de la comunidad o abandonarla para siempre. A simple vista, parece un permiso para conocer el mundo exterior, una especie de vacaciones de la fe. Pero detrás de esa palabra curiosa se esconde un experimento social tan extremo como cruel. Una libertad que dura poco y que casi siempre termina en culpa, vergüenza o castigo. El Rumspringa comienza cuando los jóvenes cumplen alrededor de 16 años. De repente, pueden vestirse como quieran, usar tecnología, salir del pueblo y mezclarse con la sociedad moderna. Muchos aprovechan la oportunidad para probar todo lo que siempre les prohibieron. Alcohol, fiestas, ropa de moda, internet. Otros, más curiosos, experimentan con drogas, sexo o amistades fuera de su círculo. Es el momento en que el deseo reprimido durante años estalla. Algunos lo viven como una liberación total. Otros, como un conflicto interno que los consume. Fuera de su comunidad, esos jóvenes Amish llaman la atención por su inocencia. Muchos llegan a las ciudades sin saber cómo funciona el dinero, sin noción del peligro o de las leyes. En los primeros días, todo parece fascinante. Los colores, la música, los teléfonos, las luces. Pero pronto la libertad se convierte en un vértigo difícil de controlar. Algunos caen en ambientes que no entienden, donde la curiosidad se mezcla con el miedo. No faltan historias de chicos que probaron drogas por primera vez y no regresaron, o de chicas que quedaron embarazadas durante esa etapa y fueron rechazadas al intentar volver. En las fiestas que organizan fuera del control del obispo, los excesos se vuelven comunes. Hay alcohol, autos, cigarrillos, música a todo volumen. Jóvenes que nunca habían escuchado rock o bailado en público terminan perdiendo el control en pocas horas. Muchos relatan que, por un instante, se sienten humanos de verdad, libres, sin miedo. Pero ese sentimiento dura poco. Cuando el Rumspringa termina, llega el momento de elegir: volver a la comunidad, confesar los pecados y someterse a las reglas, o quedarse en el mundo exterior, sabiendo que eso significa ser excomulgado y perder a la familia para siempre. Esa decisión es más dura de lo que parece.
Los Amish que regresan deben confesar ante el obispo todo lo que hicieron. Si se arrepienten, son perdonados y pueden ser bautizados, sellando su compromiso eterno con la comunidad. Pero el perdón no siempre significa olvido. Durante años, muchos quedan marcados por lo que hicieron durante el Rumspringa. Se les mira con recelo, se les recuerda constantemente que salieron al mundo y regresaron manchados. Es una cicatriz invisible, pero permanente. Los que deciden no volver son los que más sufren. Para los Amish, abandonar la comunidad es morir. Los padres no vuelven a hablar con ellos, los hermanos los ignoran, y si intentan regresar más tarde, las puertas están cerradas. En algunos casos, incluso los borran de las fotos familiares o evitan pronunciar su nombre. Existen testimonios de jóvenes que, después de marcharse, vivieron años de culpa y aislamiento, sin lograr adaptarse al mundo moderno ni poder volver atrás. Algunos terminan en la calle, otros en prisión, y algunos, simplemente, desaparecen. Lo más perturbador del Rumspringa no es la libertad, sino la intención detrás de ella. Muchos ex-Amish aseguran que el objetivo real de ese periodo es hacer que los jóvenes teman al mundo exterior. Los líderes de la comunidad saben que al exponerlos de golpe a la vida moderna, muchos se sentirán perdidos, abrumados y culpables. Así, cuando regresan, lo hacen arrepentidos y más obedientes que nunca. Es una forma de control psicológico disfrazada de elección. Los que se atreven a contar sus experiencias hablan de una mezcla de placer y remordimiento. Algunos probaron por primera vez la comida rápida, fueron al cine o usaron un teléfono móvil. Otros se enamoraron de personas de afuera y tuvieron que terminar esas relaciones al regresar. Muchos dicen que lo más doloroso no fue renunciar a la libertad, sino darse cuenta de lo pequeña que era su vida antes de conocerla. El poder oculto de los obispos. Después del Rumspringa, cuando los jóvenes deciden quedarse en la comunidad y sellar su compromiso, comienza otra etapa de su vida. La sumisión total a la autoridad de los líderes. En el mundo Amish, esa autoridad tiene un nombre claro: el obispo. A simple vista, parece un hombre piadoso, un guía espiritual, alguien elegido para servir a los demás. Pero en realidad, su poder va mucho más allá de lo religioso. Dentro de una comunidad cerrada, aislada y sin vigilancia externa, el obispo es la ley, el juez y muchas veces el miedo encarnado. La estructura jerárquica Amish parece sencilla. Cada distrito tiene un ministro, un diácono y un obispo, pero solo el último tiene la palabra final. Es él quien decide qué se permite y qué se prohíbe, quién puede casarse, quién debe ser castigado, quién puede regresar después de haber sido excomulgado. Nadie lo elige por voto popular. No hay campañas ni debates. El proceso es secreto y se presenta como una inspiración divina. Los hombres oran, abren una Biblia al azar y el elegido es aquel cuyo nombre aparece señalado en el texto. Sin embargo, todos saben que detrás de esa elección sagrada hay favoritismos, alianzas familiares y, en muchos casos, miedo. El obispo no solo dicta las normas religiosas, decide qué tipo de ropa deben usar las mujeres, qué tecnologías se permiten, qué castigos recibirán los jóvenes desobedientes e incluso qué tipo de negocios pueden abrirse. En comunidades más cerradas, su palabra pesa más que cualquier ley del gobierno. Y si alguien lo contradice, las consecuencias pueden ser devastadoras. Los Amish no llaman a la policía. No denuncian. Todo se resuelve dentro del grupo, bajo las reglas del obispo. Hay testimonios de ex-Amish que relatan cómo los líderes manipulan a las familias a través de la culpa. Un hombre contaba que, cuando su esposa enfermó, pidió permiso para llevarla a un hospital. El obispo le negó la salida, asegurando que la voluntad de Dios debía cumplirse en casa. La mujer murió sin atención médica. Otro caso, ocurrido en Ohio, habla de un joven que fue excomulgado solo por haber leído libros seculares. Nadie volvió a dirigirle la palabra, ni siquiera sus padres. El obispo justificó la expulsión diciendo que
Las ideas del mundo moderno corrompen el alma. La obediencia se enseña desde la infancia. En los sermones dominicales se repite constantemente que desobedecer al obispo es desobedecer a Dios. Esa idea se clava en la mente de los niños, que crecen creyendo que cualquier duda es pecado. Los adultos lo saben, pero callan. No hay reuniones para discutir decisiones ni asambleas para cuestionar. Todo fluye de arriba hacia abajo, y el miedo a perder el lugar en la comunidad mantiene a todos bajo control. En muchos distritos Amish, el obispo también controla el dinero. Supervisa las donaciones, los préstamos entre familias y las sanciones económicas. Si alguien es castigado, puede perder el apoyo del grupo, lo que significa quedarse sin trabajo, sin ayuda para el ganado o sin acceso a los recursos comunes. Hay familias enteras que terminan en la ruina solo por haber desafiado una orden. El control espiritual se mezcla con el económico y, poco a poco, la comunidad se convierte en una red imposible de escapar. Algunos ex-Amish han denunciado abusos más graves. Casos en los que el obispo encubría delitos, especialmente cuando se trataba de miembros influyentes o familiares cercanos. En un reportaje de Pensilvania, se reveló que en ciertas comunidades las denuncias de abuso sexual o físico contra líderes eran silenciadas con el argumento de que Dios perdona a quien se arrepiente. Las víctimas, casi siempre mujeres o niños, eran obligadas a perdonar públicamente a sus agresores y a continuar con su vida, como si nada hubiera pasado. El castigo, cuando lo había, consistía en unas semanas de exclusión y luego todo volvía a la normalidad. El obispo, además, controla los matrimonios. Nadie puede casarse sin su aprobación. Si dos jóvenes quieren unirse y él considera que no es adecuado, por diferencia de familias, reputación o cualquier otro motivo, simplemente prohíbe el enlace. Y si alguien desobedece, puede ser expulsado. En algunos casos documentados, los obispos han usado esa autoridad para forzar uniones convenientes, asegurando así alianzas entre familias poderosas dentro del grupo. Detrás de la imagen de humildad y pureza, existe una estructura de poder que se mueve con la precisión de una monarquía antigua. Lo más inquietante es cómo el control del obispo se disfraza de protección. Él dice cuidar el alma de sus fieles, mantener la pureza de la comunidad y evitar la corrupción del mundo exterior. Pero en la práctica, esa protección sirve para mantener el aislamiento. No hay espacio para el cuestionamiento ni para la autonomía personal. Un Amish que se atreve a pensar diferente no solo pierde su lugar, sino también su identidad. Castigos y justicia interna. Después de entender el poder absoluto que ejercen los obispos, es inevitable ver cómo ese control se traduce en castigos que pocos fuera de la comunidad podrían imaginar. En las aldeas Amish, la justicia no tiene jueces civiles ni policías. Todo se resuelve internamente. Cada falta, desde mentir hasta cuestionar la autoridad del obispo, tiene un precio. Y ese precio puede ser devastador. Los castigos varían según la gravedad del delito y la interpretación del líder de la comunidad. Una práctica común es la amonestación pública. Se llama ban, y no es un simple regaño, es una condena social. La persona es señalada frente a todos. Se le explica su falta y se le exige arrepentimiento inmediato. Para los Amish, el ban no es solo una sanción, es humillación total. Las familias pueden aislar a los culpables, negarse a hablarles y suspenderles el acceso a la comunidad. Este tipo de ostracismo no dura días, sino semanas o incluso meses. En casos más graves, los castigos se vuelven físicos. Algunos ex-Amish relatan cómo se empleaban correcciones con varas o palos, especialmente contra adolescentes que rompían las normas de conducta sexual o desobedecían órdenes directas del obispo. No se trata de violencia extrema diaria, sino de una forma de intimidación que se recuerda durante años. El dolor físico es solo una parte. El verdadero efecto está en la humillación y la sensación de que cualquier error puede ser observado y castigado. Pero la forma más severa de castigo es la expulsión definitiva, conocida como Meidung. La persona es apartada de la comunidad para siempre. Nadie le habla, ni siquiera familiares cercanos. Los amigos desaparecen,
Los negocios se cierran y la familia queda atrapada entre mantener la unión o perder el contacto con el expulsado. Las historias de quienes han sido expulsados son estremecedoras. Algunos intentan sobrevivir en el mundo exterior, pero la falta de preparación y educación específica hace que muchos caigan en la pobreza o en la marginalidad. Dentro de estas reglas estrictas también existen penitencias que parecen sacadas de otra época. Por ejemplo, se obligaba a algunos a permanecer arrodillados durante horas o a recitar versículos completos de memoria frente a toda la comunidad. Otros eran enviados a cuidar del ganado o limpiar establos como forma de redimirse. Estas prácticas no solo buscan castigar, sino reafirmar el control total de la autoridad sobre cada aspecto de la vida diaria. Hay delitos que nunca llegan a la justicia civil. Casos de abuso, negligencia o incluso pequeños robos se resuelven únicamente dentro del distrito. Los líderes deciden el castigo y la familia afectada debe acatarlo sin que intervenga el Estado. Esto genera un sistema paralelo donde la ley real desaparece y la única norma es lo que el obispo considere correcto. Algunas veces se produce encubrimiento. Por ejemplo, si un miembro influyente de la comunidad comete un abuso, el caso puede ser ocultado para no manchar la reputación del distrito. La vida dentro de este sistema hace que la vigilancia sea constante. Vecinos y familiares se vigilan mutuamente, no por curiosidad, sino porque cualquier desobediencia puede ser denunciada. En definitiva, los castigos y la justicia interna Amish funcionan como un mecanismo de control absoluto. La combinación de sanciones públicas, penitencias, castigos físicos y expulsiones asegura que nadie desafíe las normas. Y mientras los outsiders puedan ver esta estructura como dura o cruel, para ellos es simplemente la forma de mantener la comunidad unida y pura. Pero la realidad que viven aquellos que cruzan esa línea muestra el costo real: miedo, aislamiento y un precio que pocas veces puede pagarse sin consecuencias duraderas. Lo prohibido: tecnología, dinero y tentaciones modernas. Después de ver cómo los castigos y la justicia interna mantienen un control casi absoluto sobre la vida de los Amish, es inevitable preguntarse qué sucede cuando lo prohibido aparece frente a ellos. La modernidad se filtra de manera silenciosa, por grietas que parecen invisibles para los líderes, pero que muchos aprovechan para salirse de las normas sin romperlas por completo. En las comunidades Amish tradicionales, la tecnología está restringida de manera estricta. Nada de celulares, computadoras, televisores o autos propios. Sin embargo, hay quienes encuentran formas de esquivar estas reglas. Los teléfonos, por ejemplo, no siempre están completamente ausentes. Algunos jóvenes o incluso adultos los guardan en cajas cerradas, bajo el suelo de graneros, o los prestan de manera temporal para negocios. Se trata de un contacto mínimo con el mundo exterior, lo suficiente para mantener conexiones con proveedores, familiares fuera de la comunidad o incluso con clientes que desconocen las reglas internas. El dinero en efectivo y los negocios son otra zona gris. Oficialmente, los Amish viven de la agricultura, el pastoreo y oficios artesanales. Sin embargo, hay historias documentadas de familias que manejan grandes cantidades de dinero y propiedades a través de empresas intermediarias, ocultando la riqueza real. Tiendas de muebles, talleres de carpintería, negocios de construcción. Todos aparentan modestia, pero detrás hay cuentas, ganancias y contratos que superan lo que la comunidad permite ver. Algunos empresarios Amish incluso invierten en bienes raíces o compran maquinaria que no deberían, todo con el objetivo de mantener su competitividad sin romper las reglas a simple vista. Los autos representan otro capítulo delicado. Mientras que la mayoría depende de caballos o carruajes para desplazarse, no son pocos los que utilizan vehículos motorizados prestados o alquilados de manera discreta. Se ocultan en graneros o garajes improvisados, se conducen fuera de la vista del vecindario y se devuelven antes de que alguien pueda notar la infracción. La intención es clara: mantener la apariencia de obediencia mientras se aprovecha de la eficiencia moderna. La doble moral no termina ahí. Existen casos de miembros que condenan la televisión, los celulares y la música moderna,
pero que a su vez disfrutan de fiestas privadas con altavoces ocultos, series o películas descargadas en secreto y redes sociales bajo nombres falsos. Es una forma de adaptación silenciosa. No desafían la autoridad de manera frontal, pero construyen su propio mundo paralelo donde la tentación y el lujo tienen lugar, aunque nadie pueda hablar de ello. El comercio con el exterior también genera tensiones internas. Algunos Amish venden productos de manera directa a no Amish, recibiendo pagos que superan ampliamente los límites que la comunidad considera aceptables. Aunque el dinero debería ser reinvertido en la vida comunitaria, muchas familias deciden guardarlo, invertirlo o usarlo para viajar fuera del territorio permitido. Esto provoca conflictos y, en ocasiones, castigos para quienes son descubiertos, pero la práctica continúa bajo un manto de secreto cuidadosamente mantenido. Incluso los jóvenes, especialmente durante el Rumspringa, aprovechan la tecnología y el dinero de manera intensa. Es durante ese periodo cuando se conectan con smartphones, videojuegos, redes sociales y automóviles de manera más abierta. Al volver a la comunidad, algunos ocultan esas experiencias, mientras otros terminan expulsados por no poder adaptarse al sistema. Por otro lado, la presencia de lujo o riqueza visible genera tensiones. Las reglas de humildad y sencillez están grabadas en la vida cotidiana, pero cuando se percibe que alguien posee más de lo permitido, aunque sea de manera encubierta, surgen rumores, celos y desconfianza. El secreto se convierte en una segunda vida paralela donde los Amish negocian, invierten y utilizan la tecnología de maneras que desafían abiertamente la narrativa oficial sin romper las normas en público. Los hijos del aislamiento. Después de descubrir cómo la tecnología y el dinero se filtran de manera silenciosa en las comunidades Amish, ahora es momento de adentrarnos en la vida de quienes son más vulnerables: los niños. Ellos crecen bajo un sistema que protege a la comunidad de influencias externas, pero que también los aísla por completo del mundo moderno. Por eso, desde el primer día, su educación, su rutina y hasta sus relaciones están estrictamente supervisadas, y cualquier desviación puede generar consecuencias inmediatas. En la mayoría de los hogares Amish, los niños no tienen acceso a Internet, televisión ni redes sociales. La información llega filtrada por los adultos, y los contenidos se limitan a historias bíblicas, enseñanzas del obispo y relatos de la comunidad. No existe entretenimiento moderno, ni tecnología para estimular su curiosidad más allá de lo permitido. Esto hace que la infancia se reduzca a la obediencia, la repetición y la internalización de normas que pocas veces cuestionan. La lectura se centra en textos religiosos y manuales de conducta. Aprender historia o ciencias más allá de lo básico es casi inexistente. La escuela, cuando la hay, termina normalmente alrededor de los 14 años. Antes de eso, los niños aprenden a leer y escribir, matemáticas básicas y conocimientos prácticos ligados a la agricultura y los oficios familiares. No hay educación sexual, no hay preparación para la vida en el mundo exterior. La mayoría de las lecciones se acompañan de estrictas advertencias morales. Cualquier error, cualquier duda sobre la autoridad puede interpretarse como desobediencia. Si se preguntan cómo es el día a día de un niño Amish, pues resulta que la rutina diaria de los niños está marcada por responsabilidades. Desde muy pequeños participan en las labores del campo, el cuidado de los animales y las tareas domésticas. La presión es constante, no hay espacio para el juego prolongado o la exploración fuera de lo que los adultos consideran seguro. Pero no todo es visiblemente estrictamente religioso. Los casos documentados de abuso sexual y físico, aunque escasos, muestran cómo el aislamiento se convierte en un arma de control. Sin acceso a denuncias externas, sin policías ni sistemas judiciales que intervengan, muchas familias han ocultado situaciones de abuso durante años. Algunos niños sufren agresiones que permanecen silenciadas por miedo a la expulsión o al estigma, mientras que otros simplemente aprenden a callar, a obedecer sin cuestionar y a mantener los secretos de la comunidad. La atención médica moderna también es limitada. Enfermedades que en otros contextos podrían tratarse con rapidez, muchas veces se prolongan por semanas o meses. La medicina tradicional o la fe actúan como primera línea de defensa,
y solo en casos extremos se recurre a doctores externos. Esto significa que problemas de salud que podrían solucionarse fácilmente se vuelven serios y en ocasiones mortales. Las vacunas, los tratamientos especializados o incluso el acceso a especialistas son temas que dependen de la disposición de los padres, quienes deben equilibrar sus creencias religiosas con la supervivencia de sus hijos. La socialización es otro punto crítico. Los niños Amish interactúan casi exclusivamente con otros niños de la misma comunidad. El contacto con el mundo exterior se limita a los jóvenes durante el Rumspringa, o a momentos muy controlados con comerciantes y visitantes no Amish. Esto genera una visión del mundo extremadamente limitada. Saben muy poco sobre política, cultura global, ciencia avanzada o incluso sobre geografía más allá de su región. La información sobre la sexualidad y las relaciones humanas se filtra a través de rumores o interpretaciones religiosas, lo que genera confusión, temor y a veces culpa intensa. El control comienza temprano y no termina con la infancia. Los adolescentes sienten la presión de cumplir con las expectativas religiosas y familiares, mientras lidian con curiosidad natural sobre lo prohibido. Muchos jóvenes aprenden a ocultar pensamientos o deseos que podrían ser considerados inapropiados, construyendo una doble vida en secreto que pocas veces se reconoce públicamente. Esto incluye todo, desde intereses en tecnología hasta la atracción por experiencias que la comunidad condena. La falta de información, la obediencia obligatoria y el aislamiento prolongado moldean la mente de estos niños de manera radical. Sus emociones, su percepción de la autoridad y su visión del mundo se filtran a través de las normas comunitarias. La consecuencia directa es que, al llegar a la adolescencia, la mayoría ha aprendido a vivir bajo reglas estrictas, ocultando emociones y deseos, adaptándose a un sistema que prioriza la colectividad por encima de la individualidad. Los que escaparon. Después de ver cómo los niños crecen aislados, bajo reglas estrictas y silencios impuestos, llegamos a quienes decidieron romper con todo eso. Los que escaparon. Sus historias son crudas, duras y, en muchos casos, peligrosas. Salir de una comunidad Amish no es solo un acto de rebeldía. Es un quiebre total con la vida que conocieron desde que nacieron y las consecuencias pueden ser devastadoras. Para muchas personas, la primera barrera es familiar. Dejar la comunidad significa perder a la familia, a los amigos y a todo lo que conocían como hogar. La ruptura no se limita a la distancia física. La excomunión implica que no pueden mantener contacto alguno con parientes. Los correos electrónicos, llamadas, incluso mensajes de texto se vuelven imposibles. La gente que decide escapar debe prepararse para vivir sola, con miedo constante de ser encontrada, y en algunos casos perseguida por miembros de la comunidad que consideran que su acción amenaza la reputación del grupo. Muchos de los que logran salir describen un choque intenso con la vida exterior. Por años, su conocimiento del mundo se limitó a lo permitido. Religión, agricultura, oficios locales, historias filtradas sobre la sociedad exterior. Al llegar al mundo moderno, todo es nuevo y, a veces, aterrador. Aprender a manejar dinero, conseguir trabajo, entender normas sociales y tecnológicas, todo se vuelve un reto diario. Algunos se sienten paralizados por la complejidad de lo que siempre les fue prohibido. El trauma es otro factor constante, no solo por la separación de la familia, sino por el miedo y la presión internalizados durante años. Muchos relatan pesadillas, ansiedad y culpa. El recuerdo de castigos, silencios obligados y violencia reprimida permanece presente. Incluso aquellos que no sufrieron abusos directos sienten el peso de la obediencia y la manipulación durante su infancia y adolescencia. En algunos casos, la culpa se intensifica porque saben que quienes permanecen dentro los consideran pecadores, traidores o perdidos. Existen relatos de persecuciones. Algunas familias Amish consideran un acto de deshonra que un miembro abandone la comunidad, y en los peores casos, se han documentado amenazas físicas o intentos de obligar al regreso. Personas que escaparon tuvieron que esconderse temporalmente, cambiar de ciudad o incluso asumir identidades falsas para protegerse. La mayoría de quienes escapan encuentran refugio en ciudades grandes, donde el anonimato les permite reconstruir su vida.
Algunos logran integrarse y construir relaciones, otros luchan con la soledad y el choque cultural. Las relaciones familiares fuera de la comunidad rara vez se recuperan. Padres y hermanos continúan con la vida dentro de la comunidad y los ven como ausentes o irreversibles. Esto genera un duelo prolongado, el contacto perdido, las tradiciones que ya no pueden compartir, la Navidad, las bodas, funerales. Todo se vuelve un recordatorio constante de lo que dejaron atrás. La desconexión no es solo física, sino también emocional y espiritual, y para muchos, nunca se cierra completamente. A pesar de todo, algunos relatan momentos de alivio y descubrimiento. La capacidad de decidir, de explorar intereses prohibidos, de conocer diferentes culturas y estilos de vida se convierte en una experiencia liberadora. Lo que el mundo no quiere ver, después de sumergirnos en las sombras, secretos y conspiraciones, llegamos al final de este recorrido por el lado más oscuro de los Amish. Las historias de quienes escaparon, los pactos ocultos, los secretos que mantienen en silencio. Todo eso nos prepara para entender la verdadera dimensión de una comunidad que, desde fuera, parece idílica, pero que por dentro funciona con reglas que rara vez se cuestionan. El mito de la pureza. Amish se sostiene gracias a la distancia y al aislamiento. No es solo un estilo de vida, es una estrategia que asegura que lo que ocurre en su interior permanezca invisible para la sociedad. Mientras la mayoría de los visitantes solo percibe caballos, yurtas y campos tranquilos, hay decisiones y comportamientos que nunca salen a la luz. El control empieza desde lo más pequeño. ¿Qué información llega a los niños? ¿Cómo se habla con los vecinos? ¿Qué contactos son permitidos y cuáles están prohibidos? El silencio es absoluto y tiene un precio muy concreto. Quienes lo rompen pierden todo, incluso la familia. Existen registros y testimonios que hablan de familias enteras que desaparecen del mapa social por cuestionar una norma, por intentar exponer un abuso o por simplemente desafiar la autoridad. Las expulsiones no son suaves. Implican aislamiento total, rumores difundidos para desacreditar a los expulsados y una presión psicológica que puede durar toda la vida. La comunidad se asegura de que nadie rompa la cohesión interna y de que la fachada hacia el exterior permanezca intacta. Además, la doble moral que recorre estas comunidades es constante. Se condena la tecnología y el lujo, pero algunos negocian con ellos en secreto. Se proclama la humildad, pero existen negocios millonarios encubiertos. Se habla de pureza, pero circulan rumores sobre abusos y relaciones prohibidas que nadie se atreve a investigar. Todo está envuelto en un manto de silencio que convierte a la comunidad en un enigma. Lo que se ve no siempre es lo que existe. Las ceremonias, rituales y decisiones internas son otro ejemplo de esta realidad oculta. Lo que para un visitante parece una simple oración o reunión comunitaria, para los miembros tiene implicaciones que afectan matrimonios, castigos y jerarquías. Los obispos y líderes tienen la capacidad de decidir sobre vidas enteras, y esas decisiones rara vez son cuestionadas. Este poder concentrado explica por qué tantas historias de abuso, manipulación o injusticia permanecen invisibles durante décadas. El cierre de este viaje no busca emitir juicio ni condena. Se trata de mostrar lo que existe detrás de la apariencia. Al mirar más allá de los campos verdes y los caballos, descubrimos un sistema que sobrevive gracias al aislamiento, al miedo y a un pacto de silencio que ningún extraño puede romper fácilmente. La perfección que se percibe desde fuera no es pura. Es un constructo cuidadosamente mantenido por generaciones que saben que la observación externa puede ser peligrosa. En el fondo, lo que hace que esta comunidad sea fascinante no es solo su modo de vida, sino la combinación de tradición y secreto que lo sostiene. Cada historia de abuso silenciado, cada joven que escapa, cada pacto oculto, contribuye a un relato mucho más complejo que el que aparece en los documentales turísticos o en los libros sobre Amish. Se trata de un mundo cerrado que funciona con sus propias leyes,
y donde la curiosidad del mundo exterior siempre choca con un muro invisible que protege sus secretos. Finalmente, cuando todo se observa con detenimiento, queda claro que la verdadera pureza de los Amish no está en su vida simple, sino en lo que nadie se atreve a mirar. La comunidad se mantiene gracias a lo que oculta, no por lo que muestra. Y es precisamente eso lo que hace que su historia sea perturbadora, fascinante y enigmática hasta el último detalle. No hay comunidad más pura que aquella que nadie se atreve a mirar demasiado de cerca.